sería la herramienta para no llegar a la violencia? La violencia se aprende, es una cultura. Entonces hay que oponerle a esa cultura la construcción de una cultura de paz. Y la herramienta para construir la paz es entender que para tener, por ejemplo, un uniformado de proximidad con la sociedad, tiene que tener la opción de entender que el mundo no es solamente la lógica de la violencia. En la vidriera de su formación tiene que tener también la paz. Un vehículo gris ingresa, o sea, ya la ruta no está cortada, ingresa a la casilla esa pedorra, sale de la casilla, un vehículo de que él lo persigue, ¿viste? Para poder identificar a las personas. Y después que cuando cruza el vehículo de Gendarmería, cruza la casilla pedorra de los mapuches, ahí salen los mapuches y cortan de vuelta la ruta. Construyo paz para construir ciudadanía. Entonces, poner paz adentro de las fuerzas de seguridad es poner la construcción de ciudadanía. Y si construyo ciudadanía, consolido la República. Ese es el planteo que tenemos desde que la ministra Patricia Bullrich está al frente del Ministerio de Seguridad, para tener un criterio de seguridad como derecho humano. Cuando nos acercamos al lugar del corte, los hijos de puta ponían piedra, y ahí empezamos a tratar de dialogar para no dar bola, y empezamos con los corchazos nosotros. Tenemos policías sin cultura de paz, tenemos policías que son 2 veces víctimas. Los formamos dentro de la lógica de la violencia y cuando reaccionan en su relación con los vecinos, dentro de esa lógica, volvemos a decir que están equivocados. Los formamos mal, actúan mal y les echamos la culpa. Sí, despejamos la ruta y los tipos nos siguen tirando piedra, pero del terreno, ¿viste? Donde está la vivienda. Y en eso las piedras, ¿viste? Bueno, al principio no llegaban, pero después empezaron a afinar puntería y le rompen la cabeza a los 2 milicos nuestros. Y después que le rompen la cabeza a los milicos, ahí bueno, ya fuimos al terreno y le dimos corchazo para que tenga. Y ahí cruzaron a nado el río Chubut. Qué lindo es cuando se puede confrontar lo que dice un funcionario en público y lo que hace en privado, ¿sí? Daniel Barberi, si ustedes lo veían ahí, es el director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿sí? Por esas contradicciones, todavía no pudimos comprobarlo, porque tenemos algunos datos que nos indican una cosa, otros datos que nos indican otra, pero este hombre habría purgado, digo habría porque algunos colegas dicen que sí, otros dicen que no está chequeado, en algún momento supongo que se chequeará, habría purgado una condena por un delito común hace ya un par de décadas. Sin embargo, pagó aparentemente su deuda con la sociedad y hoy por hoy es miembro, paradoja, del Ministerio de Seguridad. ¿Sí? Pero esto es un dato, olvídenlo si quieren, ténganlo como un dato menor. Director de Violencia Institucional, Daniel Barberis. Este fin de semana se conoce, claro, porque la gente desconfía y los gendarmes también desconfían. Cuando Barberis tuvo una reunión con varios gendarmes, con 4 gendarmes, uno se ve que puso un celular sobre la mesa y puso a grabar qué era lo que decía Barberis en esa reunión con gendarmes. Y este señor que defendía la calidad institucional y la paz y todo esto que ustedes escuchaban ahí cuando hablaba en público delante de un micrófono, dijo en este documento, que no, a ver, no es una grabación judicial, pero es un documento que encuentran los policías federales cuando secuestran los teléfonos de los gendarmes para peritarlos. Por ende, este documento, que no estaba puesto para la causa, sino que lo encuentran como algo que está dentro del teléfono de uno de los gendarmes, de los que participó de esta reunión con el funcionario Barberis. Se lo escucha decir a Barberis, el mismo que defiende la calidad institucional, por un lado, logramos que el juez escriba lo que no había escrito. Epa, ¿cómo es esto? Logramos que el juez escriba lo que no había escrito. Claro, esto que yo les venía contando, y era un motivo por el cual había que apartar de urgente al juez Guido Tranto, cuando yo le decía, este juez es un pillo bárbaro, se está investigando a sí mismo, porque había dividido la causa, la desaparición de Santiago Maldonado, el habeas corpus, se investigaba en un expediente, pero en otro expediente el juez se estaba investigando a sí mismo, porque ahora se va viendo la cronología, y para la hora, para las 11:30 que los gendarmes entran a la reserva mapuche, ya la ruta había sido
despejada hacía rato. Entonces, ¿a qué fueron? A la reserva Mapuche. ¿Por orden de quién? Los gendarmes todo el tiempo dicen por orden del juez Otranto. O sea que Otranto se está investigando a sí mismo. Claro, Otranto, para decirlo mal y pronto, yo sé que acá los que saben de derecho no me van a dejar este tipo de lenguaje, pero muchacho, tenía el culo sucio. Esto es así de sencillo. No será muy leguleyo que digamos, pero se había mandado una cagada el día anterior, cuando dejó que los gendarmes se metan en la reserva. ¿Se iba a investigar a sí mismo? No, por eso acepta todo el tiempo y durante 8 días cruciales, aceptó que hubiera funcionarios del gobierno metidos todo el tiempo a su lado. Y después digo 8 días cruciales porque recién ahí se para la gendarmería y entra la Policía Federal, cuando ya habían lavado la camioneta, habían hecho todo lo que podían hacer. Y después de eso, con la excusa de que iban a investigar, tenía todo el tiempo funcionario del Ministerio de Seguridad dentro, que a esta altura del partido uno ve que eran más bien parte del problema y no de la solución. Daniel Barberis, este señor que hablaba de la calidad y qué sé yo, y que quedó grabado en una grabación que le hizo uno de los gendarmes diciendo, logramos que el juez escriba lo que no había escrito, ¿sí? Es el que le tomó los supuestos interrogatorios a los gendarmes, que después, estos interrogatorios administrativos que después fueron dados por buenos por el juez Guido Otranto. Y recién, recuerden que como a los 40 y pico de días, el juez Otranto empezó a llamar a los gendarmes. Y en el medio, claro, en el medio fueron las PASO, en el medio hubo 15 días de secreto de sumario donde investigó a Maldonado, a la familia Maldonado, a los mapuches, al puestero cuchillero, perdió el tiempo, pelotudeó por donde le pareció al juez Otranto. Y recién cuando se le cayó todo eso empezó a llamar a los gendarmes, pero había pasado un tiempo precioso y las declaraciones administrativas que había tomado Barberis a los gendarmes ahora se ve que eran declaraciones amistosas. ¿Por qué? Porque en ese documento, en esa grabación que le hizo algún gendarme desconfiado, se lo escucha a Barberis decir, en términos políticos hicimos lo que teníamos que hacer que el juez escriba lo que no había escrito, no porque lo apretamos, sino porque las circunstancias llevaron al juez a decir que no había indicios contra la gendarmería. Más adelante se lo escucha, les digo textual lo que aparece en esta grabación que está incorporada al expediente judicial. Ahora le están pidiendo la cabeza del presidente Mauricio Macri, pero en este barco estamos juntos, le dice Barberis, insisto, director de violencia institucional, o sea, un hombre que debería cuidar que las fuerzas no se excedan, está haciendo lo contrario, le está diciendo a los gendarmes, pero ahora en este barco estamos juntos, ¿está claro? Si ustedes leen los diarios de la oposición, hay un columnista famoso que puso, Macri ya tiene su desaparecido, no los nombran a ustedes. Si nosotros no podemos salir juntos de este barco, en calle y en el barco están ustedes, los gendarmes, y nosotros. Lo que se llama, es la parte fundamental de la figura de la desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Yo sé que puede sonar un poco a maestro Ciruela, a hacer de clases, que yo no me corresponde dar clases a mí estas cosas, pero la ley, la diferencia entre una desaparición común, como la de una persona que la secuestran en la calle y aparece muerta, y una desaparición forzada de personas, tiene que ver con la participación de todo el aparato del Estado. Cuando una fuerza, cualquiera, una policía, la gendarmería, el ejército, secuestran a alguien, esconden su cuerpo, en general su cuerpo, lo tengan vivo un tiempo o no, en general esconden su cuerpo, y a su vez hay funcionarios encargados de negar la verdad, de encubrir, de hacer encubrimiento de Estado, esto configura un delito gravísimo de lesa humanidad, vale decir que no prescribe, y es uno de los delitos peores que el homicidio. O sea que estos funcionarios, Barberis, por ejemplo, si alguien investiga seriamente, va a ver que este hombre que inducía a los gendarmes a declarar de esta manera, que los apretaba, que les argumentaba de esta manera, está argumentando en favor del encubrimiento. Entonces, si tal como parece, detrás de la muerte de Maldonado, detrás de la desaparición de Maldonado, están los gendarmes, un puñado de gendarmes. Ahora le voy a dar los nombres, porque si quieren, si el juez nuevo quiere investigar, yo les puedo dar incluso los nombres de los 4 o 5 gendarmes sobre lo que hay que investigar. Y no es que yo sea Sherlock Holmes ni nada por el estilo. De solo leer un poquito las cosas, hay que centrarse en un puñadito de gendarmes, llamarlos a declarar, que es lo que no hizo Otranto, ver cómo se pisaban entre ellos, ofrecerles ley del arrepentido, que vayan contra sus jefes, y el caso estaba resuelto.
y toda la imagen de la gendarmería estaba a salvo. Pero por algún motivo los jueces no lo hicieron. Pero este es el funcionario que le está hablando a los gendarmes diciéndole, ustedes y nosotros estamos en el mismo barco. ¿Sí? Entonces, alguien, y ojo que esto tiene un periplo también acá en los tribunales federales, puede decirle al funcionario Daniel Alberi, venga para acá, ¿usted por qué estaba en el juzgado? ¿Por qué hacía estas declaraciones? ¿Por qué le hablaba así a los gendarmes? Si usted, en lugar de dejar hacer como dicen los gringos, hands off, dejar que las cosas pasen, abrirse, ¿por qué se metía a cerrar el nudo y a cerrar la negociación con los gendarmes? ¿Para qué lo hacía? Alguien puede pensar mal y pensar que esto es la parte del encubrimiento que hace el Estado en las desapariciones forzadas de personas. Cuidado con esto. Escuchen este diálogo y después vamos a hablar un poco más si quieren investigar, vayan, le voy a dar los nombres de los gendarmes que deberían interrogar y de ahí seguramente va a saltar lo que pasó con Maldonado. Escuchen esto. Necesito que me preste atención 5 minutos, pero a mí nomás. Dale. Sí, dale. Porque tenemos una línea de tiempo para elección nacional y la están esperando ya. ¿Cuándo fue el primer corte acá en Leleque? ¿Qué día? Fue el 31 al mediodía, no entramos nosotros. Bueno, en ese corte, ¿quién participó? ¿Fuiste vos del Bolsón? Sí, fui yo solo a verificar. Fui yo solo con mi gente. ¿Levantaron ese corte o no? No, de ahí quedaron. Y nosotros estuvimos ahí, los quiso notificar, los hijos de puta nos cagaron a piedrazo. Hasta las 3:30 de la madrugada yo nunca lo vi a Esquel. A esa hora yo me acuerdo que fuimos con los vehículos, pasamos por el corte, como no estaban los manifestantes, nos fuimos hasta la comisaría de Leleque, hasta la zona sur. Ahí nos juntamos con el efectivo de Esquel, armamos un escuadrón, ¿viste? Y fuimos y despejamos la ruta, o sea, sacamos todos los escombros que estaban en la ruta. Se despejó la ruta y no se entró en enfrentamiento porque no estaban los manifestantes en la ruta, bueno. ¿Y cuándo se provocaron los incidentes? Bueno, al otro día, un vehículo gris ingresa, o sea, ya la ruta no estaba cortada, ingresa a la casilla esa pedorra, sale de la casilla, un vehículo de que él lo persigue, ¿viste? Para poder identificar a las personas, y después que cuando cruza el vehículo de gendarmería, cruza la casilla pedorra de los mapuches, ahí salen los mapuches y cortan de vuelta la ruta. Cuando nos acercamos al lugar del corte, los hijos de puta tiran piedra, y ahí empezamos a tratar de dialogar para no dar bola, y empezamos con los corchazos nosotros. Y los tipos nos siguen tirando piedra, pero del terreno, ¿viste? Donde está la vivienda. Y en eso las piedras, ¿viste? Bueno, al principio no llegaban, pero después empezaron a afinar puntería y le rompen la cabeza a los 2 milicos nuestros. Y después que le rompen la cabeza a los milicos, ahí bueno, ya fuimos al terreno y le dimos corchazo para que tenga. Y ahí cruzaron a nado el río Chubut. Y ahí no se produjeron detenciones, nada. Y no, pues sí, que se metieron a nadar, boludo. Vos querías meterte a nadar ahora en esta época del río. ¿Se hizo hospedaje? Se hizo un rastrillaje para ver que no quedaba ningún tigre ahí acobachado y haciendo el rastrillaje se le encontraron los elementos que se incautaron. Ustedes se dirán cómo se obtuvo esta grabación. Bueno, evidentemente alguien estaba pinchando un teléfono. Este es un teléfono pinchado, es una conversación. Cuando hay una conversación es un teléfono pinchado, no es que son WhatsApp que después se armaron, no, es una conversación. Alguien estaba pinchando un teléfono. El que habla es el subalférez Gómez del Bolsón, pero antes que arranque la conversación, dan a entender como que saben que el teléfono está siendo pinchado. Claro, es lógico, porque había delegaciones de la AFI que estaban ahí con sus camionetas pinchando teléfonos de los mapuches y se ve que también de los gendarmes. Evidentemente, si es una escucha judicial. Si está judicializada, es una escucha legal judicial. Pero de ahí hay un detalle interesante, porque dice, bueno, a las 3:30 van para allá, y ya la ruta no estaba cortada. Dice que después los mapuches vuelven a cortar la ruta y ahí le dimos corchazo para que tenga. ¿Saben cuántos son los que fueron a cortar la ruta? 7. Los gendarmes eran como 40. Digamos, no era para tanto con que tirarle 2 gases lacrimógenos y pasar con un poquito con una camioneta, no podían resistir mucho. Los 7 tipos que estaban cortando la ruta, y que además hay un video que nosotros mostramos en su momento que se los ve en un costado. Por eso digo que después, cuando se meten en la reserva, se están como extralimitando en la orden judicial que tenían, que era la de cerrar la ruta. Pero recordemos que ahí estaba el otro funcionario del Ministerio de Seguridad, Pablo Nochetti, que le había insistido mucho al juez Otranto y a la Gendarmería y también al jefe de gobierno de Chubut, que con la teoría de que estaban infraganti cortando la ruta, se podían meter adentro de la reserva y detenerlos. Por algo los muchachos de Chubut vieron que se iban a meter en un quilombo y esa noche se borraron y no atendieron los llamados de la Gendarmería y dejaron solos a los gendarmes.
Yo le decía antes, acá no hay mucho enigma para resolver. Después de haber intentado en 131 oportunidades ver a Maldonado en cualquier parte de la Argentina, evidentemente con pistas plantadas por la inteligencia de alguno de los servicios, uno puede ser de la propia Gendarmería, de la AFI, de quien sea, 131 casos de apariciones de Maldonado en diferentes lugares que aparecía más que Wally. Bueno, todos falsos. El puestero cuchillero, falso. Toda la teoría peregrina, lo viejito que lo habían traído, todo falso. Entonces ya es hora de que vayan sobre lo que es el lugar y el último lugar donde los mapuches dicen que lo vieron. Aun cuando hay contradicciones entre los mapuches, que esto también hay que avisarlo, pero si uno cierra el círculo de los que entraron hacia ahí y avanzaron a buscar a los mapuches que cruzaron el río Chubut, son pocos los gendarmes, ¿eh? Está el gendarme Manuel Echazú, el famoso que tiene esa fractura producto de una pelea. ¿Y si Echazú se peleó con Maldonado? ¿Y si producto de esa pelea alguno de los gendarmes se enojó? ¿Quién se enojó? ¿Fue Echazú? ¿Fue Peloso? ¿Fue Soilán? ¿Fue Ahumada, que tenía una 45? Echazú también tenía un arma que podía disparar. Al frente de todos ellos en el terreno estaba el subcomandante Escola. Y el jefe de Escola es el comandante Badier. Digo, ahí muchachos se circunscribe la cuestión. Si los empiezan a interrogar y empiezan con los careos y empiezan... De ahí tiene que salir, y alguno de ellos puede que por obediencia debida no digan nada, o se contradigan, o no se contradigan, pero alguno, si le ofrecen arrepentido, seguramente va a hablar, y va a hablar para arriba. Entonces, acá no hay mucho secreto. Si quieren investigar y saber qué pasó con Santiago Maldonado, lo van a saber. Si quieren seguir boludeando y dando vueltas, como hacía el juez Guido Tranto, que se investigaba a sí mismo, y que por eso daba vueltas, y tenía a los funcionarios del gobierno contándole cualquier historia dentro de su propio juzgado y le creía, bueno, si quieren creerle a cualquier sanata, no van a ir para ningún lado. Pero si quieren trabajar bien, como trabajaría cualquier juez en la Argentina, es sencillito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testimonios de los gendarmes, ver si se contradicen y después cambia la historia. Bienvenidos. Tu tercera posición. Que le habría llevado esta arma calibre 22. La bala ingresó por el parietal derecho. La versión oficial dice que fue un Lo que suicidio. implica que no haya instigación al suicidio. Pareciera que ser que todas conducen al mismo punto. Conducen a un suicidio. ¿Cómo entró la bala a la cabeza de Nisman? Nosotros le hicimos una reseña, si usted me permite, de todas las pruebas que demuestran científicamente que este hombre fue víctima de un homicidio. El disparo no es en la sien, es arriba de la oreja y detrás de esta y de atrás hacia adelante. Yo traigo imágenes, son fuertes, que muestran cómo entró la bala a la cabeza de Nisman para que se acabe la discusión. No es detrás de la oreja. Es arriba de la oreja y detrás de esta. No es detrás de la oreja, sino que es delante de la oreja, 0,7 centímetros delante de la oreja, 3 centímetros arriba de la oreja. Ya no está parado frente al espejo, sino que está arrodillado, rodilla en tierra, frente a la bañadera. La dirección fue recta, de un lado hacia el otro, ligeramente de adelante hacia atrás y ligeramente de abajo hacia arriba. Si a 2 años y medio no estamos de acuerdo, ¿por dónde entró la bala? ¿Y cuál fue la dirección de la bala? ¿De qué me van a hablar de 2 personas en el baño? Lo que hace Arroyo Salgado es forzar la fecha de la muerte. Yo digo, ella busca un culpable y no busca la verdad. Es pericia contra pericia. Hasta ahora era puntos oscuros contra una pericia. Ahora hay pericia contra pericia. Reunieron todos los peritos, los de Gendarmería, los de las querellas y los de la defensa, Diego Lago Marcino, y consensuaron entre los querellantes y los peritos de Gendarmería una hipótesis de homicidio. Concluyeron que a Nisman lo mataron. Lo que dice el peritaje es que Nisman fue muerto por 2 personas que ingresaron en su departamento. Señala el estudio que primero lo golpearon, luego le suministraron ketamina y que
Al momento de su muerte lo condujeron hacia el baño del departamento del piso 13 de la Torre del Parque, estas dos personas, y mientras uno lo sostenía, de modo que el cuerpo estaba casi, te diría, semi arrodillado, con una rodilla en tierra, otro le disparó un balazo en la cabeza y que luego se desprendió del arma, la acomodó debajo del cuerpo donde fue encontrada, debajo del hombro, ¿sí? Y se retiró. Tejer hipótesis, anudar relatos, todos podemos hacerlo porque, bueno, al fin y al cabo, en un caso tan complejo, todo se puede. Pero de la pericia de gendarmería, que es la primera que le da un carácter, como yo les digo siempre, hasta ahora lo que había eran dudas contra pericias, ahora hay una pericia contra otra pericia. Cuando uno se mete a analizar en esa pericia, hay un dato fundamental, que es el que puede, digamos, que es verdad o no es verdad, y ahí los caminos se bifurcan hacia el suicidio o hacia el asesinato, que es el del tabique. Efectivamente, Nisman tenía el tabique quebrado, pudieron no haberlo visto los peritos forenses más experimentados de la Argentina, los de la Corte Suprema, dicho sea de paso que la Corte Suprema ahora se quiere desprender de ellos, enseguida lo vamos a discutir con Néstor Espósito, pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Por lo que yo estuve leyendo, los dos que entraron, hay que ver cómo entraron, pudieron haber entrado en el baño, hay que ver cómo pudieron hacerlo de las manchas de sangre, la ketamina en el hígado y no detectada en sangre, lo van a discutir los peritos hasta el fin de los tiempos, pero Néstor, la fractura del tabique es como estar embarazado, ¿está o no está? Tal cual, Rolo, buenas noches. Seguimos hablando, insisto, sobre un peritaje que antes de conocerse era el más filtrado y una vez presentado es el secreto mejor guardado. Tanto es así que ni siquiera las partes lo tienen todavía y ya les advirtieron que cuando les den copia se las van a dar con una marca de agua para que si se filtre sepan quién lo filtró. Claro, con un número cada uno, tal cual, con un número botón, digamos. Una identificación para que si se filtre sepan quién fue que lo filtró, porque hay una decisión desde la Fiscalía de no darlo a conocer. Menos mal. Este probablemente sea el documento más importante. Hablabas de la fractura en la nariz. El informe efectivamente habla de un golpe de la fractura en la nariz y todavía, como no se conoce el contenido, el detalle fino de esas casi 400 páginas, no se sabe cómo se produjo. La primera hipótesis que surge es que Nisman fue sorprendido por el agresor y que ese agresor le aplicó un golpe. Se habló en algún momento de un karateca experto y que ese karateca experto... Pero ese golpe no dejó marca en la piel. Tal cual, tal cual. Y allí viene el primer problema. Cualquiera que haya tenido un golpe en la nariz que le haya causado una fractura, un desvío de tabique, un aplastamiento de tabique, sabe que ante ese golpe la nariz chorrea sangre como una canilla. Si chorreó sangre efectivamente por ese golpe que causó una fractura, ¿esa sangre dónde está? Ah, la limpiaron de la entrada. No puede limpiarse porque con el luminol que sí se aplicó allí, debió haber salido. Entonces, y además no tenía las fotos que se ven del cadáver, tenía un hilo de sangre. Tenía un hilo de sangre en la nariz. Pero también tenía, y esto es una de las cosas que dice el informe, tenía la ojera como de un derrame. Ese derrame puede haber sido producto del tiro o de un golpe. En principio lo que decía el informe oficial, el informe criminológico anterior e incluso la autopsia es que esas hematomas que están debajo de los ojos fueron producto del impacto de la bala que atravesó y no llegó a pasar de un lado al otro el cráneo de Alberto Nisman. Pero bueno, ahora está todo en revisión. Pero el tabique, dice la autopsia de la Corte, dice tabique intacto. Indemne. La frase es indemne.
Ahora, si este cadáver, que era el cadáver más importante, el que había concitado la mayor atención, se les pudo pasar a los 3 médicos más importantes del cuerpo médico forense, con una expertise, con una experiencia, con una cantidad descomunal de autopsias, a este cadáver se les pudo pasar una fractura de nariz, y hay 2 posibilidades: o hemos estado siempre en manos de ineptos, o aquí ha habido otra cuestión. Sí, ahí sí hubo un encubrimiento de Estado. Claro, y ahí hay que ver si efectivamente, hay que constatar si efectivamente la fractura está, si aparecen las radiografías, porque una vez más decimos, el cuerpo de Alberto Nisman fue revisado solamente en una oportunidad. Le ofrecieron a los peritos de parte exhumar el cadáver, incluso antes de sepultarlo, volver a hacer una autopsia, y nunca hubo una segunda autopsia, y tampoco la hubo ahora. En este peritaje de la Gendarmería no se exhumó el cuerpo y se lo volvió a revisar, se trabajó con lo que ya se había hecho, y 2 años y medio después aparecieron cosas que a médicos expertos en criminología forense se le habían escapado. Enseguida lo vamos a analizar con Miguel Ángel Pierre, que ya está aquí con nosotros, pero antes, si todavía no encontraste solución a tu problema de un accidente de tránsito, anda a ver a la gente de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. ¿Se puede truchar una autopsia? Bueno, Eugenio Zaffaroni dijo, en este país te pueden cambiar un cadáver alguna vez. No, una mierda. Entonces. Así que una vez dijo Eugenio Zaffaroni, te pueden cambiar un cadáver. Yo creo que acá... Pero era el caso Nisman, era el caso más importante del 2015. Bueno, muy importante, no ha de ser a la vista de todos, porque si hoy estamos descubriendo lesiones en el cuerpo que los 3 mayores expertos en materia de autopsia no descubrieron a las 24 horas de ocurrido esta tragedia nacional, evidentemente, yo creo que cada uno trata con todo respeto de escribir un relato para el lado del interés que busca. Y ahí estamos con estos problemas que tenemos. Hace 2 semanas atrás, hablando con Néstor y con vos, decíamos que ni siquiera estaba clara la data de la muerte. Y ahora tenemos un empujón que te lleva a ubicar la data de la muerte, ya llegando al sábado, o sea, para invocar, entre comillas... Pero peritos oficiales, no de parte, ¿pueden hacer pericias a medida? ¿Estamos viendo una pericia a medida en la Gendarmería? Bueno, la Gendarmería no es una pericia a medida, es una pericia de un organismo que para mí no es muy experto en pericia. Realmente el cuerpo... De hecho, Gendarmería siempre se la convocó para trabajar en los temas de gatillo fácil, de otras fuerzas de seguridad. Cuando está investigando a la Policía Federal. Insisto, este era el gran documento que todos estaban esperando y que se filtraba por todos lados. Bueno, de hecho, fíjate el rigor, como bien dice Néstor, que a las partes se la van a entregar y nunca la van a poder exhibir. Lo cual contradice el carácter público de los expedientes, ¿no? Los expedientes son públicos. Ahora, doctor, hay un dato relevante respecto de esto, lo que decía usted recién de la data de la muerte. El nuevo informe de Gendarmería sitúa como posible la hora de la muerte entre las 2 y las 3 de la madrugada del domingo. Es decir, ya no es el sábado a la tarde, pero tampoco es el domingo por la mañana. Claro. Tomaron una data presuntiva que es en la madrugada, es decir, que alguien ingresó a la madrugada y armó esa escena y mató a Alberto Nisman entre las 2 y las 3 de la madrugada. Hay allí un dato nuevo que por un lado parece sacarlo a Lagomarsino del medio, sí, claro, pero por el otro lado lo vuelve a involucrar porque el arma utilizada es la que había llevado él. Sí. Y después hay cosas interesantes para analizar, ¿no? Como por ejemplo esto que se filtra del limpiado de huellas. Por primera vez, a lo largo, yo he leído algo así como 120 autopsias en mi vida. Es la primera vez que veo autores tan prolijos que son capaces de limpiar todas sus huellas y queden únicamente la de la víctima. Sinceramente, digno de, bueno, de una novela. A mí me parece que, insisto, todo esto está tenido de intereses de parte y me parece que muy forenses tan categóricos o tan prestigiosos como lo de la Corte Suprema, ¿se les puede pasar que un tabique estuviera roto? Yo creo que no. Absolutamente no. Y yo creo que esto a la larga va a tener un cuestionamiento. Sinceramente, yo no creo que... Esos tipos juegan su prestigio también, porque ellos... Cristina iba a pasar, el caso Nisman iba a pasar, pero la firma de ellos iba a quedar ahí. Estos 3 peritos forenses con esto cavaron su fosa profesional. Por lo tanto, esto no puede... O la cárcel. Por supuesto, eso de ya. Por lo tanto, yo creo que esto no va a ser la única palabra. Esto para mí es un documento
que va a ser investigado, va a ser estudiado, corresponde a un relato con un interés determinado. Néstor, ¿quiénes son los que no vieron que el tabique estaba roto según la Gendarmería? A ver, hay dos etapas, dos momentos en esta historia. El primer momento son los 3 médicos del cuerpo médico forense, uno de ellos el decano y los otros 2, uno de ellos fue convocado especialmente, estaba de vacaciones por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para venir a su... ¿Vos decís el mismo Lorenzetti que ahora dice que los peritos no tienen nada que ver con la Corte? Es curioso porque allí pusieron, además por la conmoción, hay que situarse en aquella madrugada, la conmoción que causó la aparición sin vida de Alberto Nisman. Buscaron poner la mayor certeza posible de lo que había pasado y buscaron a lo mejor que había en el cuerpo médico forense. Esta es una primera foto, pero después la fiscal Viviana Fein, a instancias de la jueza Fabiana Palmagini, ordenó un peritaje en el que intervinieron 12 peritos oficiales del cuerpo médico forense, intervinieron peritos de parte de el cuerpo médico forense que depende de la Corte, insisto. Exactamente. Y ellos tampoco habían encontrado esto que ahora aparece. Es decir, que hay 2 momentos determinados donde intervienen expertos con muchísima experiencia y con muchísimo currículum, con mucho pergamino. Y que además podían jugar su carrera en un kirchnerismo saliente firmando una pericia trucha. Es que claramente no había tal kirchnerismo saliente porque si algo no se podía, hay que situarse en enero de 2015, si algo no había allí era una relación directa del Poder Judicial a favor del kirchnerismo, muy por el contrario, estaba muy enfrentado la mayoría del Poder Judicial, incluida la cabeza de la Corte Suprema, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te cruzaste alguna vez con esos peritos? Sí, claro, de hecho el doctor Godoy fue el director de la Junta Especial que se creó para investigar los hechos de Ángeles Rawson. Losetti es un perito de un prestigio casi indubitable, por lo menos estoy por hablar de ellos dos. Pero en el caso de Godoy lo tuvimos como director lo que fue toda la revisión de la autopsia de Ángeles Rawson, una persona de mucho conocimiento. Insisto, creo que Losetti es uno de los profesionales de mayor prestigio. O sea que va a haber un contraataque de ellos, van a defender sus argumentos, tiene que haber, ¿no? Y va a haber un malestar terrible porque se está contradiciendo. De hecho, cuando quiero apoyar lo que dice Néstor... Perdón, también hoy Julio Raffo, un diputado, presentó una denuncia contra los peritos que firmaron eso, digamos, diciendo, bueno, si no hubo encubrimiento. O sea que esto ya no es una cuestión solo de su prestigio profesional, sino que se convirtió en una causa penal también. Y de hecho, cuando la fiscal Fein amplía esos miembros de pericia, no es en contradicción con lo anterior, ¿eh? No es que la fiscal crea ese grupo de peritos y lo cita, sino para ampliar el espectro investigativo, y 12 miembros más jamás descubrieron esa fractura. Así que tenemos los 3 primeros más la ampliación. ¿Puede ser, Néstor, que no hayan visto en la pericia toxicológica la ketamina que no saltó en la sangre? A ver, la posibilidad existe en qué punto, en que la ketamina, como otros elementos, hay que buscarlos específicamente con determinados reactivos. Y que esos reactivos, a menos que se utilicen buscando específicamente la existencia de esos elementos, no saltan, no aparecen. Normalmente en un examen toxicológico no aparecen. Lo curioso es que no se haya agotado todo el espectro de sustancias que podía haberse utilizado. Mira, cuando fue la muerte de Lourdes Di Natale hubo una versión que indicaba que se le había inyectado una sustancia llamada succinilcolina, muy poco conocida y que no deja rastros y que incluso se evapora después de la muerte. Cuando se fue a investigar la existencia de la succinilcolina en el cadáver de Lourdes Di Natale, lo que se encontró era que estaba negativa, pero porque se hubiera evaporado de cualquier manera, no porque no la hubiera inyectado, pero se buscó específicamente eso. Y era Lourdes Di Natale, no era Alberto Nisman, teniendo como referencia la conmoción que causaba una y otra muerte. En el caso de Nisman no se buscó la ketamina, con lo cual sí era perfectamente posible que se les hubiera pasado. Lo que es inexplicable es que no se la hubiera buscado. ¿Qué otra cosa queda contradictoria, pericia contra pericia? El otro dato saliente y llamativo tiene que ver con un golpe a la altura del hígado, presuntamente aplicado con una cachiporra. O con ¿Hígado o riñones? Yo había leído riñones primero. Es en la zona lumbar que causa una hemorragia interna que tampoco había sido advertida en la autopsia oficial y que como se preservaron vísceras probablemente haya quedado algún vestigio de esa hemorragia interna en lo que se peritó ahora, el mismo material en el cual aparecieron los restos de la ketamina. Otra vez, ¿se le puede haber pasado a un forense experto un golpe así?
Aunque sea un golpe No, de ninguna disimulado, manera. buscando no dejar marca. No, de ninguna manera. Igual no quiero sembrar ningún tipo de inseguridad con este comentario, pero yo espero creer que la cadena de custodia de las vísceras se completó y se tuvo buen recaudo todo el tiempo, ¿no? Sobre todo por el tema de la ketamina, por la forma que aparece, ¿no es cierto? Yo quiero pensar que las vísceras tuvieron siempre buen recaudo, selladas, controladas, loteadas, lacradas, que no le pasó a un señor con una jeringa y tire. Porque es así lo que está pasando acá. Acá no tenemos la ketamina en órganos. En el hígado. Está metabolizada. Pero está metabolizada. Está metabolizada. Los peritos de Lagomarcino reconocieron que estaba. Sí, sí. Es más, se sorprendieron todos cuando apareció la ketamina, que fue hace 3 semanas, fue un miércoles a la tarde, cuando estaban armando la revisión. Lo que tiene que ver con esto es que al estar metabolizada, lo que sostienen los peritos de Diego Lagomarcino, que hoy presentaron su informe, sus conclusiones en las que hablan de disparo autoinfligido, hablan de suicidio y no avanzan sobre si suicidio inducido o suicidio a secas, lo que sostienen ellos es que la metabolización de la ketamina indica claramente que Nisman no estaba bajo el efecto narcótico de la ketamina al momento en que se produjo la muerte. O sea que ya la llevaba, tal cual. O sea que había pasado el tiempo. Efectivamente. Como un consumo habitual o anterior. Consumo anterior. ¿Lagomarcino debería estar preso? No, para nada. ¿Por qué? Si estamos construyendo un escenario donde lo vamos a ubicar con el principio de presencia en el lugar, y seguramente sí, pero yo creo que no va a ser tan sencillo. A ver, Argentina es el país de lo posible. Salvo ¿no? que, digamos, que puedan demostrar que el custodio estaba en el complot, ¿no? Porque ahí hay un custodio que se cruza con Nisman y que después le lleva un sobre a un periodista. Acá sigue sin tener respuesta algo que me sigue preocupando del primer día. Si hay una cuestión que no se puede dudar de la actuación de la fiscal Fein, a la cual podemos cuestionar un montón de cosas, es aquel rato que hablaban de la rigidez de la puerta del baño por el cadáver de Nisman. ¿Vos me podés explicar cómo 2 personas pudieron estar dentro del baño y salir del baño frente a la situación con un cuerpo atravesado? A mí realmente hay cuestiones hasta de escenografía. Yo no sé cómo, creo que esta semana se hace la reconstrucción en Gendarmería, ¿verdad? No está ordenada todavía. Bueno, todo para atrás entonces. Íbamos a ir para adelante, ahora todo... Bueno, ahí va a estar el gran escenario. Es ese que no se va a poder armar tan fácilmente. Entonces... No, porque además, ¿cómo hacen para demostrar que después? Porque la sangre salió hacia todos lados. Totalmente. Entonces, ¿cómo, si había gente ahí, cómo hicieron? No hay pisadas, no hay nada. En la Argentina que todo sale mal, digo. Donde si algo no se preserva son los escenarios del crimen, ¿no? Estamos acostumbrados a perder la investigación por la falsa de preservación del escenario del crimen. Insisto, creo que lamentablemente a 2 años y medio de la muerte de Nisman, todos tiran para su costado. Y la verdad me parece que muy lejos está. Te pido que te quedes, Alberto, porque quiero... Alberto, Miguel Ángel Beco. Si fuera yo sería millonario. Porque quiero que volver sobre un tema que a mí me apasiona, que son los increíbles fiscales de San Martín. En este caso, por una noticia lamentable. Recuerdan el caso de Araceli Fules, esa chica que es secuestrada y que aparece muerta. ¿Ustedes recuerdan lo que nosotros criticamos? La actuación de la fiscal López Pereira, que no iba para ningún lado, que nosotros le contábamos, le decíamos, los policías, teníamos hasta el nombre del policía, que decía que Araceli aparecía igual que Maldonado. La habían visto en un lugar haciendo dedo, que la habían visto en San Nicolás, que la habían visto de este lado, que se había ido de la casa. Recuerdan también que yo les conté que los policías lo que menos hacían era investigar donde tenían que investigar, un círculo cerradito de narcos y de policías que protegían a los narcos. Y recuerdan también que para el colmo, el patetismo, el que resolvió el caso fue el perro, ¿sí? Porque el perro fue el que marcó la casa donde estaba enterrada Araceli. ¿Saben quién quedó preso? Solamente el tipo del dueño de casa donde aparece enterrada Araceli. Todos los demás afuera. Y todos los demás afuera, ¿saben por qué? Porque la Cámara dijo que la investigación era una vergüenza. Esto no se termina acá, porque ahora van a venir muchas cosas que se hicieron mal. Lo único que estamos pidiendo los familiares y amigos de Araceli desde el primer día que ella desapareció, estamos pidiendo justicia, que no nos sigan tomando el pelo.
fiscal, sinceramente, no sabe ni a dónde está parada, no supo nunca ni de un principio. Desde el primer momento dijimos, ¿dónde apuntamos? ¿A quién apuntamos? Y nunca nos escucharon. Teniendo al que hoy es el presunto asesino, ella lo dejó 3 veces irse. Y no sé si no va a ser hoy la 4ª. En la justicia tenemos el problema, que incluso tuvimos una reunión con la señora fiscal unas horas antes que fuéramos a reconocer el cadáver de mi hija. Me dijo, ¿vio que trabajamos? Sí, trabajó, pero trabajó mal, porque si no, hoy estaría viva. Pero no solo la Cámara termina soltando a todos los acusados porque la investigación había sido mal hecha, y además mandó que se investigue por qué los efectivos policiales y los peritos investigaron tan mal, no se conservaron bien los rastros de ADN que habían demostrado que Araceli estuvo en esa casa y con cuánta anticipación. Un desastre, todo mal hecho. Pareciera que todo mal hecho a propósito para que los tipos pudieran salir. Pero ¿se acuerdan que en aquel caso yo me detuve particularmente en la figura de un señor llamado Carlos Damián Casals, 34 años? Y les conté que este señor, con el mote de Popi, conocido como Popi, era compañero de un conocido secuestrador allá en los años 2000 llamado el Boli Díaz. El Boli Díaz y Casals fueron condenados y el Boli Díaz murió apuñalado en Ezeiza. Sí, en una rilla, tenía una condena creo que como a 20 años, y Casals también tenía una condena, creo que 12 años era. Incluso en la misma riña en la que fue apuñalado el Boli Díaz, Casals se llevó un par de puñaladas. ¿Sí? Finalmente Casals, bueno, terminó cumpliendo su condena, sale en libertad, y lo que yo les digo siempre, extrañamente, este hombre que era de San Martín, no es que se va a otro lado, vuelve a San Martín. Ya estaba en aquel entonces la sospecha de que eran secuestros amparados por la policía corrupta y sin embargo Casals, de apodo Popi, volvió a San Martín y se ve que le fue bien porque puso un corralón de materiales donde trabajaba Badaraco, el tipo al cual le encuentran enterrada bajo una losa Araceli Fules en su propia casa. ¿Qué fue lo primero que hizo Popi? El que había sido secuestrador condenado, el que estuvo preso sospechoso de que en el camión, en su camión, había estado Araceli Fules, y no se sabe si en el propio corralón no habían llevado a la chica, pero como todo estuvo mal hecho, nunca se pudo probar. ¿Qué fue lo primero que hizo, ni bien salió? No fue ir a festejar, fue ir a amenazar un testigo. Aquí lo tengo a Ricardo Fules, papá de Araceli. Es verdad, esto fue así el fin de semana, ¿no? Sí, fue así. Que desde Vamos nosotros nos enteramos que habían salido por el testigo, porque el testigo del susto que tuvo... O sea, no se enteraron por la justicia, se enteraron por el testigo. Y nosotros esta mañana fuimos a la fiscalía y todavía no estaban notificados de que no tenían el porqué, lo habían largado. ¿Y no debería estar preso otra vez? Porque se supone que alguien, uno de los motivos, porque cuando alguien está acusado... Uno de los motivos por los cuales lo pueden volver a meter preso, doctor Pierri, es porque... es una revocación de la libertad, la amenaza un testigo, pero... Automática. ¿Y quedó grabado en una cámara, Popi, el ex secuestrador, amenazando al testigo? Sí, está la grabación, está la declaración, porque la amenaza a una señora de 72 años que andaba buscando al hijo, que le iba a partir el pecho, dijo. Ajá. Y bueno, la señora hizo la denuncia a la señora y... ¿Y el tipo quedó grabado en una cámara? Sí, en la cámara municipal cuando se va de ahí de la casa. ¿Fue con un arma? Sí, con un arma la amenaza. Fue tan mala la investigación, Rolo, que Badaraco declaró 3 veces, ¿te acordás? Sí. Y pese a eso lo liberaron. Y fue tan mala... Y si no hubiera sido por el perro, todavía estamos viendo qué pasaba. Por el perro y una vecina. ¿Te acordás que la vecina dijo, acá, este hombre creo que es que está buscando? ¿Te acordás, Rolando, viernes a la noche? Estábamos acá en la Villa 1114. Exactamente, ahí en los alrededores de la villa. Y otro dato, el famoso camión de Casals, era el que se movía a Badaraco. Hay fotos de él adentro del camión. Lo que pasa es que la investigación por la fiscal estuvo tan mal hecha, sí, que los abogados son muy hábiles,
Sí, y la sala primera de la Cámara dijo falta de mérito, los liberó a todos, menos a Badaraco. Al hermano está libre, Darío está libre. O sea, Sí. no liberaron a aquel al que le encontraron la chica enterrada en la casa. O sea, no lo pueden liberar bajo ningún punto de vista porque el cadáver apareció ahí. Porque si no, también lo hubieran liberado. Sí, recordá algo... El caso lo resolvió sí, el perro. Recordá algo muy llamativo que habíamos ahondado mucho en aquel entonces. Las conexiones, y el padre Araceli podrá hablar de esto, ¿no? Las conexiones que había con la comisaría quinta de San Martín, ¿sí? Y las sospechas que había alrededor de una posible cobertura de esa comisaría con esta banda, ¿sí? Que terminó con la vida de Araceli. ¿Cree que tenían protección policial estos tipos? Sí, estaban vinculados con ellos. Tienen, que incluso en el testigo cuando fue a ver a la madre de Casal, porque el hombre tiene miedo, fue para arreglar las cosas con Casal, y la madre le dijo, no te conviene denunciarlo, porque mi hijo es amigo de la policía, de los fiscales y los jueces. ¿O por qué te crees que está afuera? O sea, el secuestrador se jacta de ser amigo de la policía, Sí. los fiscales y los jueces. Así es lo que le dijo la madre de Casal. Y a ustedes, cuando a lo largo de todo este tiempo, ¿qué les dijo la fiscal? Y la fiscal no nos decía nada, porque no tenía nada. ¿La veían sólida investigando? No, lo único que investigaba lo que podíamos llevar nosotros, lo poco que podíamos llevar es lo que está para investigar. Porque nadie quería declarar, hay gente que sabe la verdad de lo que pasó, pero tienen miedo a este Casal. ¿No ve que ni bien salió, qué hizo? Fue a amenazar testigos. Recordá, Rolo, que no bien terminó todo este caso, uno de los jefes de San Martín, el comisario Galleguillo, salió por la ventana. ¿Sí? Estaba cuestionado por la investigación que había realizado. Asuntos Internos lo echó del Ministerio de Seguridad, lo recordarás bien. Sí, sí. Hombre que está nombrado también en el informe de la bicameral del caso Candela. Sí, Isidoro Gómez, el chaqueño, que era uno de una especie de jefe virtual de la DDI, que pasaban las administraciones y siempre quedaba, era el que, según todos los testimonios, decía vayan a buscar por allá, van a buscar por allá, lo mandaba a investigar por cualquier lado. ¿Cómo sigue un caso así? Y la verdad que una fiscal que le dice en la cara al señor que no está notificada de la libertad que dispuso la Cámara, cosa que es increíble. Pues la resolución de Cámara va con copia de todos los estamentos, juez de garantía, Ministerio Público Fiscal, evidentemente está mal. ¿No es que se discutió en el Congreso una ley para que las víctimas tengan derecho a opinar si liberan a un tipo y todo eso? No, bueno, pero de hecho acá seguramente se trabajó en la Cámara con la apelación de los defensores, la Cámara no encontró elementos, y por ahí la Cámara resolvió, que le dura al señor, la Cámara resolvió bien. Lo que pasa es que hay que admitir que es mala la investigación. O sea, acá yo no pretendo defender, de modo alguno, a los 3 jueces de la sala que intervino, pero son tan malas las investigaciones que no hay manera de sostenerlas. Que dejan vacías a las salas. Probablemente haya pasado lo mismo con Candela, ¿no? Que el fiscal Tabolar investigó tan mal que dijeron, che, hay que liberar a todos por investigaciones. La Es un mejor forma de desastre. asegurar la impunidad es investigar mal. ¿Usted cree que se investigó mal a propósito? Sí, y está claro. Estamos denunciando una policía corrupta. La fiscal investiga con la policía corrupta. El peritaje lo hace policía de la provincia. El bueno va a proteger al malo porque no quieren ensuciar la institución, ¿no es cierto? ¿Cómo va a hacer toda la investigación con eso? No tienen equipo ellos especializado en investigación, porque no lo tienen, la fiscalía no lo tiene. Se maneja con las investigaciones de la policía. Entonces, ¿quién nos aseguraba a nosotros que íbamos a tener justicia? Esto estaba cantado. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Gracias. ¿De dónde sacan la plata los sindicalistas? Hay 3 casos en danza ahora, en estos días, que vuelven a poner en tela de juicio. ¿Dónde sacan la guita los sindicalistas? La hija del Momo Venegas salió a decir que su padre tenía millones y que los tenía a nombre de Testaferro y que quiere su parte. Una manera extraña de defender la memoria de su padre, porque está diciendo que su padre tenía guita y la ponía a nombre de Testaferro. ¿De dónde saca la plata Facundo Moyano para hacer los viajes que hace ahora en su nuevo romance tan mediático? ¿De dónde saca la plata el Pata Medina, un hombre que ahora le cayó una causa por extorsión, por haber frenado obras que tenían que ver
con el tren Roca que venía desde La Plata. ¿De dónde sacan la plata todos estos muchachos? Uno de los grandes misterios de la humanidad es cómo hay trabajadores pobres liderados por sindicalistas ricos. ¿Usted es un hombre rico? Ojalá. La gente dice que usted Además, es rico. pero para, la gente dice, a ver, Mirta, yo vivo bien. ¿Sabe cuánto gano en mi gremio? Soy el secretario general y aparte soy director de la obra social. Yo gano 140.000 pesos por mes, 70 en cada uno de los lugares. Y así ganan todos. Todos los líderes de los grandes sindicatos tienen históricamente el estigma de que defienden más los intereses particulares que los de los trabajadores. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio. Ese es el discurso que tenías cuando decía la burocracia sindical. Sí, claro, y sí, cuando te verdad. rajaste del país, sí, ¿sabes por qué? Me rajé del país porque ustedes se los protegió la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas el vivo, Moyano. ¿Viste? Sí, Bullrich Lulo vos te corredor. rajaste del país Sí. por eso. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como ustedes que lo protegía, Moyano. Entonces no te A hagas mí el me vivo, protegía. ¿viste? Y yo no era nada. Haces no el existía yo en combatiente. esa época. Yo no Lleno de existía en plata esa los época. sindicalistas. ¿Qué te quería hacer? ¿La Virgen de Luján? ¿Por qué te No, yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé Entonces no me nunca. jodas, ¿viste? Yo No, tampoco hablemos robé ahora de nunca. los dirigentes Yo tampoco sindicales como robé si nunca. fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros, dice que nunca robó, pero tiene un patrimonio muy polémico y negocios difíciles de explicar. Este edificio de Avenida Belgrano es la sede central del holding empresarial del matrimonio Moyano-Zulet. Para, ahí me mataste. Todos sabemos que Hugo Moyano es un sindicalista, porque ese es un holding empresarial. Porque es la sede central de un grupo de empresas que fueron montadas por Moyano y por su actual esposa, Liliana Zulet. Para generar un grupo de empresas que abastezcan a la obra social de camioneros y al sindicato de camioneros. La esposa figura con papeles y con nombre. Sí, exactamente. ¿Y él también? Él no, Él no la figura. esposa. Es más, él reconoce que las empresas son de su esposa. ¿De dónde sacaron la plata? Es decir, es una billetera que siempre da vueltas sobre lo mismo, ¿no? El dinero sale de la obra social y entra al bolsillo de Moyano. Bueno, se contratan a sí mismos. Se contratan a sí mismos, exactamente. ¿Eso explica que varios sindicalistas sean ricos o en el caso de Moyano explica por qué tiene ese nivel de vida inexplicable? Sí, exactamente, sí. Por estas sospechas, otro Moyano, Facundo, tuvo que responder en los últimos días por un viaje a España que lo llevó a encontrarse con la modelo Nicole Neumann. Se armó mucho escándalo por esto de que vos dijiste que el viaje lo pagaba el sindicato. Pero ¿qué problema es si estoy vinculado al sindicato? Sí, pero bueno, hubo pero mucho fuiste a revuelo cenar con porque ella, usás este claro. viaje Pero oficial no tiene que para haber ningún tipo de ir revuelo. a verla a ella. ¿Por qué Mi no? vida no, ¿por qué? Porque mi viaje lo iba a hacer igual. El pasaje, el hotel, más allá de todo lo que inventaron, fue pago por el sindicato, viajé con otras 2 personas del sindicato, no hay ninguna ilegalidad ni ninguna inmoralidad. Ella va a su hotel, por su cuenta se lo paga ella y yo voy al hotel donde corresponde porque es la cuestión institucional que tengo que resolver. Otro de los grandes sindicalistas sospechados de corrupción es Omar El Caballo Suárez, que hoy está preso por administración fraudulenta y extorsión. Dedicate a otra cosa. Pero no está fácil. Que te digo, ¿no? Cualquier cosa, hacemos la denuncia donde vos quieras y yo con los papeles me tengo... Pero ¿y yo por qué te voy a hacer una denuncia? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo voy a andar a denunciar? No tenés como ver los remolcadores de tu barco, no te dejo trabajar. No, no es que no me dejes trabajar, es que hay un conflicto a bordo y yo estoy tratando de solucionarlo. Cuando vos pagues, se levanta el conflicto. Gracias, Suárez. Del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque no hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. La primera vez que yo tuve un acercamiento con ellos lo tuve a través de un abogado del gremio y me pidió el 51% de todas las compañías que yo represento, a cambio de nada. O sea, ¿le querían sacar la mitad o, digamos, pedirle la mitad? 51% de sus empresas, ¿y qué le daban? Nada. Protección. Suárez está acusado de quedarse con dinero del sindicato que tenía a su cargo. Estaríamos hablando de un holding entre 11 y 13 empresas. Nosotros lo denunciamos en noviembre del 2014 por administración fraudulenta, porque descubrimos una serie de empresas que
teóricamente eran del gremio y que él se las apoderó para provecho propio. Y el último sindicalista bajo la lupa es el fallecido titular de Huatre, Jerónimo Momo Venegas. Su hija María Eva reclama que el Momo tenía 2 testaferros que ahora no le están dando el dinero que le corresponde. Yo sabía que a mi padre lo iban a cagar, estaban esperando que mi viejito se muriera para hacer lo que querían hacer, quedarse con las cosas de él. ¿Quiénes? Carlos Arrieta, Ramón Ayala, Arturo Ayala, ¿el de Huatre? Ramón Ayala, sí, el de Huatre, el que está a cargo del gremio, que mi padre lo dejó porque era el secretario adjunto, no es porque era a quien le hubiese dejado. Carlos Arrieta fue la mano derecha de mi padre toda la vida. Es una persona que está muy complicada, que él sabe que si yo llego a dar toda la información que tengo va preso. ¿Pueden los grandes sindicalistas justificar su patrimonio? Así que a la hija del Momo Venegas le pusieron un bozal legal para que no hable más. Exactamente, la familia del Momo Pero no será Venegas... porque estaba diciendo la verdad. Para que lo tenemos acá, el Momo. Te lo traigo acá, el Momo Venegas, lamentablemente reciente fallecido, tiene 4 hijas, están peleadas entre sí. La más grande, una de las más grandes, María Eva, dijo todo esto que contamos. ¿Dónde está la plata de mi viejo? Yo sabía, no, pero además dijo habló del viejo, rural. no como si fuera un sindicalista, sino como si fuera un empresario millonario. Tiene un montón, tiene casa, tiene estancia, tiene departamento, tiene propiedad, tiene esto, tiene el otro, tiene empresa. ¿Y dónde sacó la guita? Yo pensé que era un peón rural, ¿o no? Todo el mundo creía que era un peón rural, que representaba a los peones rurales. Bueno, uno de los sindicalistas más cercanos a Macri del último tiempo, ¿sí? Su sucesión es producto de una pelea tremenda, incluso con quien quedó en lugar de... ¿Y prebozal legal para qué? ¿Para que no se sepa todo lo que tenía? No, para que no hable más de la familia. Así como ha pasado en muchos casos mediáticos, ¿sí? La familia... Pero esto no es una familia, es patrimonio público, es un sindicalista. Bueno, hay que determinar, a ver... Es enriquecimiento ilícito. A ver, si la hija, si es verdad que tenía todo lo que tenía, es enriquecimiento ilícito, digo, o por lo menos lavado de dinero, alguna figura legal le cabe. Posiblemente lavado, no enriquecimiento ilícito, porque no son funcionarios públicos. Los sindicalistas no están exentos, por ejemplo, de presentar la declaración jurada, como, por ejemplo, la tiene que hacer un ministro o un diputado. Ellos no tienen que realizarlo, por eso no están denunciados por enriquecimiento ilícito. Sería un buen dato a cambiar esto, como vos bien lo contás, Rolo, porque es increíble que un peón rural, si es como María Eva Venegas dice, tenga tanta guita. Sí. Y que ahora se estén peleando. Es increíble. Porque por algo lo dice. Mamá dice otra cosa peor. Dice, vinieron a mi casa con la policía a tratar de meterme en un psiquiátrico. Exactamente. Aparentemente está muy peleado con el cuñado también. Es decir, con el esposo. Está bien, si hay tanta plata en juego, es bien factible que la hayan venido a buscar. Rolo, ponele la firma que hay mucha guita en juego. Ponele la firma. Firmada bajo el agua, fumada bajo el agua con Ahora, esto. de cualquier manera, los testaferros siempre hay un reaseguro. Digo, no es que te pongo a nombre tuyo y me desentiendo de todo. Hay un contradocumento, porque si no pueden pasar estas cosas. Bueno. Es muy difícil creer que alguien que tiene un patrimonio de más de 20 millones de dólares no tenga un reaseguro para que cuando no esté, ese dinero vaya a quien tiene que ir. Si la hija reclama porque tiene la precisa, no le busquemos mucho. Pero le pusieron un bozal legal para que no se sepa cuánta guita tenía el Momo Venegas. Pasemos al ESMATA. Bueno, ¿qué está pasando en el ESMATA? Porque en el ESMATA estalló un escándalo de 300 millones de mangos, que no es poco. Digo, piensen que, por ejemplo, a Debido, por el escándalo de Río Turbio, lo acusan de un faltante de plata en obra pública de 234 millones de pesos. Imagínense de cuánto estamos hablando, de 300 millones de pesos que estén faltando en la obra social del ESMATA. ¿Qué pasó? Bueno, la cuestión es así. El mecánico Rubén Piñanelli, también cercano a Macri, recuerden que él hizo un acto para aplaudirlo. No era kirchnerista furioso. Bueno, no, ahora está muy cercano a Macri. Maneja la obra social del gremio. Sí, los tiempos han cambiado, es así. Sí, Piñanelli maneja la obra social del sindicato de ESMATA, que se llama OSMATA. En un momento, un hombre que es el revisor de cuentas de la obra social dijo, che, me parece que los números no están cerrando acá, me hacen firmar algo que a mí no me gusta. El hombre se llama Alberto Fiori, es de Junín. Ah, ¿no querés firmar? Bueno, le intervinieron la seccional y lo echaron. La cuestión es que este Alberto Fiori es el del Ahora, fin... fíjate qué divertido. Porque uno no quiere firmar la rendición de cuenta, el ESMATA le interviene la seccional. Al Pata Medina y a todo lo que se cagan a tiros en la UOCAR, a eso no les intervienen las seccionales, ¿eh? Sí, se le intervino en un momento. Gente. Sí, en un momento estuvo intervenida. Ahora te cuento lo del Pata Medina. Acá está la denuncia de Fiori, intervino la justicia federal de Junín con este caso de ESMATA. Están tratando de determinar si hay o no un desvío de 300 millones de mangos. 300 millones de mangos, mucha plata. Lo denuncia la propia gente del sindicato. La propia gente de la obra social está haciendo esta denuncia. Por ahora la justicia federal, con jurisdicción en Junín, le dio la razón a los opositores
opositores a Piñanelli, comandados por el diputado Romero. Y allanaron Les Mata. Allanaron la sede de Mata acá en la ciudad de Buenos Aires y le dieron la razón a este hombre Fiori, que en Junín debe seguir al frente de esa seccional. Vos sabés que hasta le habían armado cuentas bancarias paralelas para que el tipo no pudiese tener manejo absolutamente de nada. Por ahora la justicia van caminándose a favor de los opositores a Piñanelli y piden más allanamientos para ver si fehacientemente falta o no dinero. 300 millones de mangos. El tipo dice, dame los papelitos para ver si firmo o no firmo. Bueno, los papelitos no aparecen. Bueno, le voy a preguntar al Pollo Sobrero dónde están sus testaferros. ¿Dónde están los testaferros? No, es vergonzoso. La verdad que uno se ríe porque uno lo conoce todo esto. Yo te puedo hacer testaferro. Te hago testaferro. ¿Sí? Es un rato. Bueno, préstame algunos mangos y arreglamos. No, el problema es qué representa esta gente. Porque, ¿por qué, por ejemplo, un Pata Medina puede hacer lo que hace en La Plata? Que se caga a tiro con cualquiera, hace lo que quiere. ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué el SOMU podía hacer lo que hacía? ¿Por qué? Bueno, él él, ese personaje cumplió un rol siniestro cuando fue el despido de los trabajadores de LEAR. Él mandaba la patota, en vez de poner el sindicato a favor de los trabajadores, ponía al sindicato para cagar a palo a los mismos empleados que estaban... ¿Patota propia? Sí, reclamando por unos despidos que había. Piñanelli. Piñanelli. Y bueno, Guatre conocemos lo que es, ¿no? Trabajadores menores que lo permiten en el convenio colectivo de trabajo. Todo eso se paga. Ahora, vos fíjate... Pero ¿cómo logran acumular tanta guita? Porque que nadie le diga nada. Porque tienen complicidad con el poder político. Si no, mira, yo una vez hice una... ¿Te acuerdas que una vez yo planteé si hay algún juez o algún fiscal, que lo vuelvo a repetir cada vez que puedo? Lo que pasa es que los fiscales son tan berretas en este país, y se lo digo a todos, son tan berretas ustedes, toda la justicia es tan berreta, que, a ver, ¿por qué no agarran a los 10 empresarios más importantes, los 10 gremialistas más importantes y los 10 políticos más importantes y les averiguan su patrimonio? Empiecen por mí. ¿Por qué no lo hacen? Porque forman parte del pacto de complicidad que hay y gracias a esta gente, por ejemplo, pasan las reformas laborales, los despidos. Por ejemplo, ahora se está discutiendo la reforma laboral para después de las elecciones. ¿De qué lado te crees que se va a poner esta gente? ¿Del lado de los sí, porque trabajadores? además los tienen agarrados con la debilidad patrimonial. O sea, o por convicción o por apriete. Pero vos fíjate una cosa. ¿Por qué hay tantos problemas entre las bases y los dirigentes gremiales? Porque están despidiendo. Por ejemplo, el caso más claro era el de la UOM. Le despedían gente y el gremio callado la boca. Claro, lo tenían agarrado con la denuncia del fondo de sepelio, que habían encontrado a una persona llevando plata a Uruguay. Los tenían agarrados a todos los directivos de eso. Y los gobiernos que critican a esta gente, en realidad lo defienden, porque prefieren tener a esta gente así agarrada y no tener las nuevas comisiones internas que se les plantan, que les hacen planteamientos en contra de las leyes que se vota y todo lo que conocemos. Pero la corrupción sindical es un arma de doble filo, porque también se les puede volver en contra en algún momento. Los dejan correr hasta que en un momento le dicen venir para acá. Porque digo, es lo que está pasando con el Pata Medina. Mira, el caso del Pata Medina es absolutamente emblemático. Ya estuvo preso Medina. Hace mucho que no se lo ve por la ciudad de Ensenada, donde tiene su morada, ni por la ciudad de La Plata. La Boca está movilizada hoy en la ciudad de La Plata. Aspiran a una manifestación el día viernes. Está muy complicado judicialmente. Hay una investigación que tiene un entrecruzamiento de llamados muy profundo, sí, que puede involucrar al Juan Pablo, el Pata Medina. ¿Pueden pedirle captura? Es altamente probable que suceda. Él se lo ve. Por lo que yo me enteré, el Pata está muy nervioso. Dice que está durmiendo en el gremio. ¿Por qué? Y que alrededor de la casa, fíjate el poder y la ostentación que tiene. Está rodeada la casa de autos con gente armada esos muchachos pesados típicos de los sindicatos mafiosos que por si vienen a allanar y avisar. Exactamente. La última vez que se lo vio a Medina en la ciudad de La Plata, en la sede de la Boca, fue el día jueves. Hoy, de hecho, no estaba allí, está prácticamente muy movilizada la sede sindical, porque, como vos bien decías, Rolo, la causa por extorsión aparentemente tiene una gran envergadura, una investigación de hace mucho tiempo. Contá exactamente cuál es la causa, cuál fue el motivo, digamos, qué fue lo que pasó con los andenes de las estaciones. Básicamente, la causa tiene un montón de ramificaciones, Rolo, pero básicamente la denuncia medular es que el hombre aprieta gente, ¿sí? Extorsiona a los empresarios a cambio de que si vos no pones el personal que yo te digo, no se puede hacer la obra. ¿Qué diferencia entre una extorsión sindical y una lucha obrera?
o una lucha sindical? Y que uno es para llenarse los bolsillos y otra es por un reclamo obrero. Son cosas distintas. ¿Pero el hilo es finito? ¿La diferencia es finita? Y depende cómo sean los gremios. Los gremios que son democráticos no es finito. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una acción, por ejemplo, yo para llevar una medida adelante... A vos también te dicen que los extorsionas, las patronales. Sí. Porque que con la medida de fuerza los apretás y... Sí, cuando hay un reclamo gremial, ellos lo primero que te plantean es eso. Mira, casualmente hoy estábamos hablando fuera de cámara. ¿Te acordás que nosotros nos decían que éramos extorsionadores, que en el 2014 hicimos un paro de una semana por una plata que nos debían? Hoy la justicia falló a favor nuestro. ¿Te acordás que Randazzo decía que se iba a cortar las manos si me pagaban? Bueno, la diferencia que hay entre los sindicatos democráticos y estos mamarrachos que como el Pata Medina, como Suárez, como el Denis Mata, son una gran diferencia, que ellos son una mafia que trabajan para ellos y que son el tapón que hay y que utiliza la política y los empresarios para que los trabajadores se callen la boca. Rolo, cortito, el Pata Medina tiene en la región capital de la provincia de Buenos Aires un poder parapolicial también, como vos bien contaba. Eso también está cuestionado en la justicia. Y el otro dato que está cuestionado no solamente imponer más trabajadores de lo que corresponden, sino también dejar algo para la paz social. ¿Sabés qué es lo de la paz social, Rolo? Me imagino que te lo imaginarás, de que la obra se pueda hacer. Se firman todos los convenios un punto que se llama paz social. ¿Y qué es? ¿La coima? Claro. A la coima le llaman paz social, no, Sí, no me digas claro, que no es creativo. Claro, lo que pasa es que Medina ¿cómo lo manejan? Medina impone la paz social, esto es absolutamente Vox Populi, no estoy descubriendo absolutamente nada. De hecho, el convenio colectivo de trabajo que regula la BOCRA, en la seccional La Plata no se cumple, tiene parámetros absolutamente disímiles. Digamos, Gerardo Martínez cierra una paritaria nacional y en La Plata va una por cuestión paralela, en La Plata o en el conurbano, ¿no? Cada seccional de la BOCRA es un feudo aparte, Rolo. Yo te pongo un ejemplo, lo que pasó en PepsiCo. PepsiCo, una empresa que dejaba ganancia, despiden a los trabajadores, ¿qué hace el gremio? ¿De qué lado se pone? Se puso del lado de los empresarios. Dijeron, bueno, paguen el doble, total son 2 mangos porque son salarios muy bajos los de la alimentación, y listo, y se acabó el problema. Lo llevaron, hicieron todo una fantochada de votación con todos los delegados de otra fábrica, y los compañeros quedaron en la calle. Y eso pasa en todos lados, porque si vos ves la mayoría de los conflictos gremiales que hoy hay en día, por eso crecen tanto las comisiones internas de izquierda. ¿Por qué? Porque sí están, mientras que estos se ponen del lado de los empresarios. Estos son unos canallas. Estos son tipos que no pueden representar a los trabajadores. Ahora, ¿por qué logran sostenerse? Porque esa es la otra discusión. Porque todos los convenios, todos los estatutos que son avalados por los gremios, por los gobiernos, por todos, fueron avalados por Cristina, por Macri, por todo, le permiten que se puedan manejar con listas únicas. Para ser candidato a secretario general de un gremio necesita más requisitos que para ser candidato a presidente de la nación. Entonces ya a partir de eso vos ves que está todo mal, la no participación de las minorías adentro de los gremios. ¿Cómo puede ser que los empresarios, vos te acordás cuando mataron a Mariano Ferreira? Lo matan, ¿por qué? Porque Otro sindicalista rico, vivía en Puerto Madero en una torre. En Puerto Madero, un empleado de limpieza, porque Pedraza era empleado de limpieza. Entonces, ¿por qué lo matan? Y porque salen a pelear contra las terciarizadas, que después se descubre que las terciarizadas la manejaba el gremio. El propio sindicato. Ahora, quédate que pollo un cachito, porque vamos a hablar de nafta, porque hoy hubo una noticia, por lo menos curiosa, porque por primera vez en 17, 18 años, en la Argentina dicen que va a haber precio libre de la nafta y que va a haber posibilidad de que las petroleras compitan por el precio de la nafta. Juan Enrique va a explicarnos, va a traducirnos al castellano qué representa esto a la hora de que cada uno vaya a cargar nafta a la estación de servicio. Buenas noches. Buenas noches, Rolo. Claramente, ¿sabés qué representa eso? Representa el precio de las naftas. Durante el año 2016 aumentaron un 30%. En lo que va del año 2017 aumentaron un 15%. Y en estos días, para el 1 de octubre, iban a aumentar un 7%. ¿Qué hizo el gobierno? Liberó lo pasó el precio. para después de las elecciones. ¿Sabés lo que sucede es que YPF tiene el 50% del mercado. E YPF va a mantener el precio de las naftas. Y seguramente el resto de las petroleras no van a aumentar. Pero seguramente después van a aumentar. Ahora, ¿qué significa liberar el precio de las naftas? Hoy tenemos el precio de la nafta super 19 pesos con 80, algo así como $1.10. El gobierno se basaba en aumentar las naftas en el precio del crudo, el precio del biocombustible, el precio del dólar. Ahora la pregunta,
Libertad de precios, libertad de mercado. Se va a poder importar Ahí nafta. está. Ahí voy, Rolo. Se va a poder importar, que ya también se está importando ahora. Pero ¿desde dónde nos va a convenir importar? Mirá en el mundo, ¿dónde está la nafta más cara y la nafta más barata? La más cara, primero, Hong Kong, $1.90. Acá la tenemos $1.10. Noruega, $1.78. Islandia, 1,76. Ahora, Bueno, Rolo, si Macri no se hubiera peleado con Venezuela, podría importar nafta a ahí Venezuela. está. ¿Vos pensás que vamos a importar nafta de Venezuela con un 1,01 el litro de nafta por dólar? Ahora, vuelvo a decirlo, ¿no? Libertad de mercado, libertad de precios. ¿Qué significa que el precio sea libre? Y que, claro, vamos a la volatilidad del mercado de Texas, al sur de Oklahoma. El precio del barril de Texas es el precio del barril que rige acá en Sudamérica. Claramente, Rolo, fíjate esto. El barril en Texas aumentó un 7% en 30 días. Pero mirá la volatilidad. ¿A vos qué te parece que puede pasar con el bondi, con los fletes, si varía el precio de la nafta como varía el barril en Texas? Claramente, libertad de mercado, libertad de precios, seguramente va a haber movimientos y mucho en los precios. Pollo, ¿qué se sabe en los trenes? ¿Va a haber aumento de...? Sí, ¿qué? No, pero lo que pasa es que ahí también dos cosas, dos conclusiones. Primero, cuando el barril estaba a 120, claro, el precio de los colectivos, de todo, el combustible, sale lo mismo que cuando bajó a $40. Ah, sí. Bueno, pero estaba regulado. Ahí estaba regulado. Y claro, y vos te crees que ahora te lo van a bajar. No sé. Claro, cuando baje no sé si va a bajar. Cuando suba, seguro que va a subir. Ese es el problema que tenés. Vos fíjate hoy, porque lo que pasa que de fondo lo que habría que hacer es una discusión seria, que creo que es a lo que vos vas. ¿Qué rol tiene que jugar el transporte en la República Argentina? Si vos lo dejás librado a que los empresarios hagan sus negocios, o si haces un sistema donde todo el servicio esté para que funcione un país. Cortito, ¿qué se sabe? ¿Va a haber aumento de transporte, por lo menos en los trenes? ¿Lo vienen pisando para después de las elecciones? Para después de las elecciones creo que se viene todo el vendaval. Gracias, Pollo, por venir. No, pero... Ahora queremos contarles que ¿saben quién ha salido de pista? O mejor, salió de pista porque se la veía venir. Miguel del Cel. Ustedes recuerdan que Miguel del Cel resolvió la grieta, se juntó de vuelta con los Midachi, porque uno era ultra kirchnerista, el otro era del PRO, resolvieron la grieta y volvieron a los escenarios juntos. Miguel del Cel anunció su retiro de la política. Claro, tal vez veía venir lo que le pasó hoy. Un juez federal de Santa Fe dispuso que por dinero poco claro en su campaña electoral, ¿sí?, por varios meses no puede ser ni funcionario, no puede aspirar a cargos públicos, ni mucho menos presentarse a elecciones. Y eso que esto recién empieza, véanlo. Soy Miguel del Cel y quiero que en Santa Fe hagamos un cambio con el corazón. Mira. Se te ve la tanga. A las palmas arriba, en la tribuna bien arriba, canta el país. Hace poco, Del Cel hizo públicos sus conceptos sobre educación. A mí, mi viejo, me metió unos cintazos espectaculares y yo salí buen tipo. Cuando me porté mal, en la escuela de San Cayetano vino el cura Gatti, me llevaban a una dirección, me metían 2 varillazos en las patas y terminaba banderado. Ya nos había contado que la asignación universal por hijo produce más embarazos adolescentes. Quizá todos aplaudimos o estamos de acuerdo con esto de la asignación de este subsidio a partir de los 3 meses de embarazo. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Y también, ¿cuál es su proyecto para tratar el fenómeno de la prostitución? Yo les aviso cuando vengan la próxima y ahí buscan la canchita, yo pago el asado y comemos y poné la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. Voy a ser gobernador, no fiestero, boludo. Si saca 750.000 votos, la puta la pago. Si saca menos, la pago yo. Dale, vamos. ¿Qué hay detrás del candidato estrella del PRO, que pasó sin escalas de las tablas a la posibilidad de administrar una provincia? Prácticamente es un hecho que Miguel ya va a ser gobernador y punto, y lo vamos a apoyar con el chino. Y vamos ya, compramos la empresa constructora y vamos a faltar hasta la cancha de Unión. Bueno, estamos de acuerdo, hay ciertos problemas entre medio, porque bueno, hay casi 40, 50 personas que pueden quedar sin trabajo acá y 2 millones en la provincia de Santa Fe. Hoy te vamos a contar cómo desde el partido de Macri crearon a Miguel del
del Cel candidato, ícono de un humor masivo y popular, pero sin antecedente alguno de gestión. Uy, se te ve la tanga. Para que te la quisiera. Para, gatito, para, gatito, para. Ni te paré. Peruano, te paré. Todo comenzó cuando Macri decidió que iba a competir para suceder a Cristina Kirchner. La idea, diseñada en gran parte por el publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba y ya probada por el menemismo en los 90, fue convocar a figuras que por su popularidad sean recolectoras de votos, aunque no tengan ninguna formación en política. Así lo reconoció en un acto de sincericidio el ministro de Gobierno Emilio Monzó. El primer condicionante para poder triunfar frente al kirchnerismo es tener una figura con popularidad a nivel nacional. La segunda condición es credibilidad. Claro. Si a esa figura que aparece le creen o no le creen en la sociedad. Después siguen otros valores. Pero si uno no tiene estos dos primeros, si no se conoce, la gente no le cree, el tercero y el cuarto, que puede ser formación, aptitud, no existen para esta candidatura. El tercero y el cuarto, que puede ser formación, aptitud, no existen para esta candidatura. Por eso eligieron a Miguel del Cel, que desde el comienzo mostró que no tenía mucho para decir. De Wiener yo no tengo mucho para criticarla a Wiener, porque bien de la gestión de Wiener no la puedo opinar, porque sería un caradura si lo hago. Creo que a Wiener le ha faltado estar más en contacto con la gente, de hacer soñar más al santafesino, le ha faltado sacarle una sonrisa al santafesino, hacerlo soñar un poquito más, nada más, pero después no puedo opinar porque estaría hablando al cohete. El problema fue que Miguel del Cel siguió mostrando poca solidez, aun cuando estaba asesorado para debatir con otros candidatos. Hay un problema entre la provincia y la nación, con el gasoducto del norte, por una pelea de administración entre Devido y el gobernador, entonces ahora Santa Fe no va a tener el gasoducto, son todos egoístas. Lo que tiene que hacerme del CEL primero es informarse bien. El gasoducto del NEA es un proyecto de desarrollo de todo el norte, del norte argentino, que incluye obviamente al norte de Santa Fe, y que fue por gestión nuestra que está incluido el norte de Santa Fe. Tendría que saber también que ya el gasoducto madre, que es el gasoducto Juana Zurduy, fue inaugurado y presentado por la Presidenta de la Nación y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces, de estas cosas, además de hablar hay que saber, además de que te digan 3 o 4 cositas y salir a repetirla como un lorito, hay que ponerse a estudiar un poquito y saber de qué se trata. No tengo por qué saber cosas que están ustedes gobernando, vos desde la nación. Sí tenés que saber porque dijiste. Y entonces cuando mentiste y dijiste mal la información, estás mintiendo. Entonces, no estoy mintiendo, porque es la información que yo tengo. ¿Qué cambió entre el humorista y el actual político? Hay muchas villas miserias que realmente la gente vive. Lo que más le dolió con una mugre. al recorrer fueron cómo vive la gente. Sí, claro. Bueno, urbanizar estos barrios que se merecen por lo menos acomodarlo, ¿no? Con más luz. Sacarle la mugre, ripio o asfalto, cloacas, bueno, para que la gente viva mejor. El mismo Miguel que promete esas obras, ¿era el mismo Miguel que hace 4 meses le tocaba el culo a las minas en Chirivín? Soy el mismo. Es que no tiene que ver una cosa. Lo voy a seguir tocando en otro barrio, nada más. Pero tranquilo. Las palabras que por ahí hemos dicho en el escenario, que me aplaudía la gente y se reían, ahora parece que me tenían que estar denunciando. Pero no importa, yo me voy a seguir mostrando tal cual soy. Sí, yo sé, profe, lo que pasa es que soy muy morfona. Morfona. ¿Cómo me gustaría tenerte en casa y que me digas, profe, me la morfo toda? El problema no es el humor de Del Cel, sino que muchas veces Miguel no tiene en claro ni a quiénes representa. Yo he dejado mi comodidad para ponerme al frente de no sé qué, pero de mucha gente que hoy se ha animado a participar en política porque meten miedo. Bueno, está Macri con usted, no diga, no sé de qué. Ponerme al frente de no sé qué. Y a veces no sabemos si está preocupado o nos está contando un chiste. Quizá todos aplaudimos o estamos de acuerdo con esto de la asignación de este subsidio a partir de los 3 meses de embarazo. Pero el mes pasado estuve en Villocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villocampo, háblenlo por teléfono, me dijo, Miguel,
se triplicó o cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Quiero dejar en claro que en ningún momento yo dije que habían aumentado las asignaciones familiares, los nacimientos con respecto a las asignaciones familiares. Entonces usted desmiente que se haya triplicado o cuadruplicado la... No, ni remotamente. Entonces lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia las consecuencias. Está diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos. Es que usted lo tiene que investigar. El dato que tengo para cobrar la asignación. Si hay más chicas pibitas embarazadas porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Con Miguel del Cel, el cambio de Santa Fe va por buen camino. Un cambio con el corazón. Y va a ganar el hijo de puta. Bueno, ahí lo tienen a Miguel del Cel. Hoy un juez federal fueron tantas las veces que le dijeron que vinieran a rendir bien los gastos de campaña, de su campaña de gobernador contra Lifchit, que casi gana, perdió por poco. Como no aparecía en la rendición de cuentas de los gastos de campaña, finalmente lo inhibieron para ejercer cargos públicos, pero el juicio recién empieza y nosotros nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Gres, pedí un préstamo 7x6 de BBVA Francés. Sácalo hoy a 7 años y paga solo 6. Ingresa en bbvafrancés.com.ar y saca tu préstamo online. BBVA Francés.